Hola, bienvenidos una semana más a Penélope, su podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado. ¿Qué invitado tenemos el día de hoy? Además de un excelente músico y director, es un excelente amigo con el que he tenido de las pláticas más interesantes de toda mi vida. Es licenciado en música de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero además realizó estudios de maestría, composición y dirección orquestal en la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Católica de Argentina y de Manhattan School of Music en Nueva York. Es ganador en 2004 y 2010 de la beca Emisión, estímulo otorgado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo. También, bueno, se ha dedicado a trabajar con orquestas juveniles, infantiles. En el año 2012 instituye la Fundación Orquesta y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Hidalgo, proyecto que tiene la misión de acercar a la música a niños y jóvenes. Y así podría hablarles de este maravilloso director que ha tenido en sus manos todo tipo de orquestas, que ahora nos contará un poco más de cómo es trabajar con niños. Ni me lo puedo imaginar. Así que denle la bienvenida a Sergio Suárez Lubián. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola Inés. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Felicidades por este proyecto. Me siento halagado de que me invites, ¿no? Creo que soy tu segundo invitado, tercero. Así es, así es. Bueno, muchísimas Y eso, gracias. Gracias por la consideración. todavía estás abriendo con broche de oro. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, el honor es doble. Oye, Sergio, pues cuéntanos un poquito, digo, yo te conozco creo que un poco más, pero creo que los que nos están viendo, pues me gustaría que supieran un poco más de qué es lo que has estado haciendo en estos últimos años. Ya hablé un poco de tu formación, pero cuéntame un poco más, ¿qué has hecho en estos últimos años? Bueno, ¿cuántos años atrás quieres que me... Pues vete unos, ¿qué será? ¿Unos 10? Bueno, de hecho estaba analizando hace poquito, ¿no? Hace unos días, incluso con mi papá. Este, Tiene 20 años que comencé, 18 años que comencé a estudiar música de manera formal. Para mucha gente es normal, ¿no? La mayoría de los músicos profesionales, sus padres los meten a estudiar desde 5, 6, 7 años, por ahí. En mi caso, de manera formal, yo comencé hasta la universidad, hasta los 18 años comencé este, a estudiar ya de manera formal, que eso fue en julio del 2002, que comencé ya. Casi van a ser 20 años. Casi 20 años, ya soy mayor de edad estudiando música, ya tengo mi mayoría de edad. Entonces, ¿Y luego qué hiciste? ¿Saliste de la carrera? Porque yo sé que salen muchísimos, sobre todo de la Universidad Autónoma, y pues no existen tantas oportunidades, la verdad, en general. Yo creo que en Hidalgo, en México es igual escasea, pero no está tan cerrado. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste? pues mira, de hecho, desde que entré, ¿no? Desde que comencé a estudiar música, no sabía cuál era el camino de la carrera, ¿no? En realidad, previo a eso, desde la preparatoria o secundaria, tenemos, al menos en donde yo estudié, hay muy poca información de la formación de diferentes carreras, ¿no? En el caso de música, creo que la mayoría no sabe de qué se trata la carrera de música, o de qué trata una carrera de economía, una carrera de arquitectura, ¿no? Sino hasta que va ya encarrerado es cuando comienza a aprender. Entonces, pues sí, entré un poco desorientado. Muchos amigos cercanos, familia me preguntaban como, ¿y qué estudias? Todos los instrumentos, ¿sabes? ¿Eres músico? En las fiestas me decían que cante, que cante. Era ¿Qué sabes tocar? ¿qué sabes tocar? Sí, y entonces, pues toda esa idea, pues yo también la llegué a tener al inicio de la carrera. Entonces, cuando llegué a noveno semestre de mi licenciatura, tuve oportunidad de meter un trámite para hacer un intercambio, este, un intercambio estudiantil. Y esa fue la primera experiencia que me abrió el panorama completamente. Esta primera vez me fui a Mendoza,
en Argentina, en una universidad pública que se llama Universidad Nacional de Cuyo. Para empezar, yo nunca había salido del país hasta ese momento, entonces me cambió la concepción completamente de lo que era un país distinto, ¿no? Pese a que somos latinoamericanos, Argentina tiene una forma de vida completamente distinta a México en todos los aspectos. ¿No te dio el mal del jamaicón, Sergio? ¿El maíz de qué? ¿No sabes qué es el mal del jamaicón? No. No sé en qué mundial de fútbol hubo un jugador de México que le decían el jamaicón. Y entonces fueron, no sé, a algún país de Europa. Y entonces dicen que llegando como a los 3 días, el jamaicón ya se quería regresar. O sea, extrañaba mucho México y la comida y a su mamá y lo tuvieron que regresar. Entonces bueno, mi mamá me decía que cuando me fui a vivir a Querétaro, que sí me iba a dar el mal del jamaicón y no sé qué. ¿No le dio? No había escuchado el término del mal de pero creo que es algo muy común. En esta experiencia viví en una residencia estudiantil, ¿no? Compartía por ahí anda el panadero con el pan. Y se llega a escuchar, perdón. Compartí casa en ese intercambio con cerca de 23 personas. Era una casa relativamente grande. Las fiestas. ¿No? O sea, es que todo fue nuevo para mí. Pese a que yo acá en Pachuca ya tenía un historial activo de comenzaba a ir a las fiestas y me encantaban las fiestas. Llegar allá, lejos de tus amigos, lejos de tu familia, lejos de tus papás, lejos de las restricciones que en algún momento llegas a tener, ¿no? Todo esto era nuevo para mí. Y fue esa experiencia la que cambió completamente mi forma de pensar en todos los aspectos, ¿no? Desgraciadamente, la universidad estuvo cerrada, de los 6 meses que estuve allá, estuvo cerrada 4. ¿Por qué? Porque había una huelga. Una cosa que es muy común en Argentina, ¿no? Es de que suelen realizar paros. Y en México también. Yo también. No me quisiera meter como en el tema político, pero hacen paros de manera constante, por cualquier situación, ¿no? Como cuando acá en la UNAM, digamos que subió la colegiatura, hay un paro, hay una razón y hacen un paro. Entonces ahí es muy común. Entonces hubo ese paro en la universidad. Yo cuando llegué en agosto del 2006, me dijeron, estamos en paro, pero muy probable la próxima semana reinicio. Septiembre, octubre, no pasaba nada. Y mi maestra me dijo, ¿sabes qué, Sergio? Es muy probable que no regresemos a clases. Entonces, solamente vente conmigo, tomamos algunas clases y así fue mi experiencia académica. Entonces, realmente la experiencia que valió ahí fue la de vida, ¿no? Entonces, ahí me abrió el panorama, conocí músicos espectaculares, músicos increíbles, conocí gente que no estudiaba música de manera profesional, que tenía un nivel impresionante, ¿no? O sea, prácticamente ese chico que tocaba en una banda de rock, tocaba mejor que cualquier compañero mío en la licenciatura en 9º semestre. Entonces, eso me abrió por completo el panorama. Entonces, cuando yo regreso, decidí concluir la licenciatura y decidí, más bien, no sabía qué hacer con la música. Ya tenía una información ahí en mis manos, pero no sabía qué hacer con ella, ¿sí? Así que mis primeros pasos fueron como maestro de música en una escuela muy linda, que me trae muy buenas anécdotas y recuerdos, que es Cruz Azul. Ahí pasé 2 años de mi vida, luego decidí renunciar, no era el momento para mí de estar como maestro. Decidí renunciar, decidí viajar, estuve viajando en Colombia, en Sudamérica, y ahí visité una universidad, que es la Universidad Nacional de Colombia, y existía la carrera de director de orquesta, ¿no? Entonces me metí. De aquí hoy dijo. Sí, me metí por curiosidad a pedir información. El director me recibió, me invitó a una clase y de ahí dije, bueno, pues a ver qué sale. Regresé a México y dije, bueno, yo quiero estudiar dirección de orquesta. Apliqué para una beca, gané la beca y me fui a Argentina a estudiar dirección orquestal en la Universidad Católica Argentina.
De ahí ya vinieron cosas que me han sucedido. He tenido la fortuna de estar en momentos precisos, ¿no? De conocer a la gente precisa y de tomar decisiones precisas que condujeron mi vida pues hasta ahora. Que fue así como yo lo conocí. Que fue así como nos conocimos, ¿no? Un día de enero del 2019. Sí. Parece que fue hace un buen más, ¿no? Ya no tengo como mucha conciencia del tiempo. En fechas soy muy bueno. En fechas tengo muy buena memoria. O sea, por ejemplo, cuando hablo de irme a Argentina, que fue en julio, en agosto del 2006, la primera vez, la segunda vez en 2010, ¿no? Luego estuve en Estados Unidos. En fechas me acuerdo muy bien. En algunas otras cosas se me olvida, pero en fechas sí recuerdo. Entonces, en enero, finales de enero del año pasado, que recibí un mensaje suyo con una invitación y ahí comenzó esta amistad que tenemos. Así es. Preciso como siempre usted dice que ha sido. Yo lo he conocido así. Y la verdad es que se hicieron cosas maravillosas. Se hicieron cosas maravillosas. Sí, yo venía de dirigir en Cuernavaca. Había estado trabajando allá en una institución, en una asociación, ¿no? Que se llama Sonemo, y trabajaba en el Sistema Nacional de Fomento Musical, ¿no? Como director de orquesta. Entonces, ahí trabajé en la Orquesta Comunitaria de Cuernavaca, en un proyecto hermoso, de verdad hermoso, y conocí ahí a un gran músico, un gran amigo, un gran maestro, llamado Arturo Marte. Y Saludos. saludos al maestro Arturo. Cuando recibí la invitación de usted, yo dije, ese es el momento preciso para hacerle un homenaje al maestro Arturo. Tú conoces al maestro Arturo, eres admiradora del maestro Arturo y tenías ahí, digamos, la espinita de seguirme la iniciativa, ¿sí? Entonces, pues nació algo que fue algo para mí, algo lindo, realizar ese concierto que hicimos el año pasado. Para 2,000 personas. En el Día del Padre, ¿no? Es un domingo del Día del Padre que hicimos ese concierto y fue muy grato, ¿no? Esa manera en la que trabajamos por primera vez. Y bueno, además de que lo pude conocer de esa manera muy profesional y así como todos ustedes lo están oyendo con esa seriedad, siempre yo así lo he conocido, pero también tiene su vida secreta, como pues los músicos también la tienen, ¿no? Como esto que decía de pues las fiestas y que también pues la bohemia, al final de cuentas ser músico pues trae también pues trae emociones fuertes, o sea, creo que a lo mejor y yo tengo algunos amigos contadores y pues sí, pues sí hacen sus cumpleaños con pastel y coca y todo eso, pero no sé, la vida bohemia es más padre. Y yo creo que eso era desde tiempos inmemoriales. Y yo sé que usted nos trae algunas historias pues también de músicos como usted, pero de otro tiempo, que tuvieron sus secretitos. Sí, con esta introducción que haces, sí me recuerda, si alguno de mis amigos llegara a ver en algún momento este video o escuchar esta charla de la universidad, ¿no? Sabrían, pues, el Sergio que conocieron ellos por ahí del Sí, 2002. no sabía que era tan serio. De hecho, he ¿No? recibido esos comentarios, ¿no? Así como, De que la universidad, pero es el mismo. así es. Entonces, tengo un hermano que es 2 años mayor que yo, y obviamente él vivió la vida 2 años adelante que yo, y además de ser mi hermano, es mi mejor amigo, ¿no? Y entonces él me invitaba a sus reuniones, a sus eventos, a sus fiestas, de medicina. Uy, que igual son muy buenas. No, no quiero hablar de más, no sé si me escuchen. Sí, habla de más, habla de más. No, lo único que quería decir es que uno podría pensar que en medicina pues son
seres dedicados enteramente a su profesión, y que sus reuniones podrían ser juntarse para estudiar, ¿no? Anatomía, qué sé yo. Hablar del cúbito y el radio. Pero no, son fuertes para hacer fiesta, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa en la música. En la universidad sí tuve esa fama, esa oportunidad de tener amigos súper fiesteros, que nos encantaba la fiesta, nos gustaba mucho convivir. Con beber. No, además, bueno, tú tuviste oportunidad de estar al frente de la Dirección de Cultura, entonces tuviste contacto con muchos artistas, ¿no? Entonces, pues la vida del artista es de mucha fiesta. Pero la verdad, o sea, ya digo, ahora a lo mejor yo hablaré de más, ¿qué más da? Pero creo que, o sea, siendo funcionario público es muy diferente la cara que ves de los artistas que cuando eres artista, ¿no? O sea, porque me ha tocado a lo mejor, no de manera profesional, porque yo no estudié música ni nada, pero pues me ha tocado estar en el escenario también. Y pues es muy diferente incluso hasta la forma en la que habla un artista cuando está hablando con un compañero, que cuando va a pedir un apoyo, porque más que nada yo. Entonces, digo, es parte de, porque al final pues son negocios, digamos, o sea, es como la parte profesional y de alguna manera la música como que entreteje en la vida personal, a mí me parece. O sea, los que tienen la música como su profesión, también la tienen como su vida personal, ¿no? Sí, yo he hecho un pequeño análisis, pequeño, no profundo ni nada, ¿no? De mi postura al frente, pues cuando soy director, cuando funciono como director de orquesta, aunque dirija en oportunidades, dirija al 80% de la orquesta, los conozca por fuera, que hayan estado conmigo en la carrera, o juntos en la generación o en diferentes generaciones, ¿no? Que los conozca. Uno tiene que cambiar su forma de conducirse porque es el responsable, ¿no? Es el timón de ese barco. Y entonces, pues tiene que asumir esa responsabilidad, que es complicado, ¿no? Muy Entonces, complicado. no es, alguna vez algún amigo decía como, bueno, ¿por qué cambias? Y decía, no es cambiar, ¿no? Es simplemente asumir una responsabilidad. Entonces, sí, a mí también me ha tocado ver, perdón, algunos artistas cuando van a hacer algunas propuestas, ya sea laborales o de proyectos, ¿no? Que los ves y dices, este es otro. Yo sé lo Así que hago. es el que vi ayer en la fiesta. Y entonces sí, de ahí este título que alcanzaste a ponerle a esta charla de la vida secreta de los músicos, sí, porque normalmente pues no se conoce, y en este caso, por ejemplo, de músicos internacionales, que su música ha perdurado desde hace más de 300, 400 años. Lo que sabemos, lo que nos llega hasta ahora, pues es, en determinado caso, su obra, ¿no? Y muy pocas veces nos interesa conocer la vida de ese autor. No solamente pasa en la música, pasa en todo el arte, ¿no? Y entonces, pues me pareció entretenido, interesante charlar de eso el día de hoy. ¿Y de quién nos va a platicar? Pues no, ¿O de quién nos quiere platicar? Porque a lo mejor con esto no, que hemos platicado, dice, se me hace que viene más a tema. mira, no tengo planeado hablar específicamente de alguien, pero pues sí podemos hacerlo, ¿no? En determinado caso podemos seleccionar a ese alguien. Y había pensado en músicos que su vida haya sido, digamos, Picosa. sí, Digna fuerte, de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. completamente digna de La Rosa de Guadalupe, completamente. Entonces,
haciendo ese análisis, yo dije, bueno, pues todos conocemos a Mozart, por ejemplo, ¿no? Incluso hay una película de Mozart que se llama Amadeus, que hacen o intentan hacer un retrato de la vida de Mozart, y en algunas partes exageran algunas características del compositor, ¿no? Y en algunas partes, obviamente entiendo que el drama tiene que ser así, la parte dramática, pero que no son reales o no coinciden con la realidad de la vida, ¿no? Entonces de ahí nacen como en la película, por ejemplo, retratan o señalan que el autor de la muerte de Mozart fue Salieri, que el otro compositor rival de la época, que él lo envenenó, ¿no? Eso lo retratan. Entonces, pues esas ideas pueden quedarse para gente que no profundice en la vida de Mozart, puede quedarse ahí, que es real que haya sido asesinado, que de hecho está dentro de una de las teorías que fue asesinado. Entonces, bueno, uno de Sí, estos... sí, como teoría de que sí lo asesinaron. Sí, hay una teoría de que él fue asesinado. De hecho, es bien interesante. Yo estaba como profundizando justamente el 5 de diciembre, hoy es 9, hace 4 días, es el aniversario de su muerte, ¿no? Él murió el 5 de diciembre de 1791. Muere muy joven. Eh, Mozart murió a los 35 años. Que era muy joven para nuestros tiempos, un poco joven para su época, porque el promedio de vida por ahí de los 1700 era cerca de los 40 años, él muere a los 35. Se morían de todo, ¿no? Sí, fíjate que se morían de todo, o sea, pero Tétanos muertos. era, era, era normal, o sea, Mozart tuvo 7 hermanos, y solamente sobrevivieron 2, ¿no? O sea, pero el resto, o sea, los otros 5 era normal que no sobrevivieran. Era algo considerado hasta cierto punto normal, porque existían enfermedades que eran letales, ¿no? Que en este momento, para nuestra época, podría decir, ¿cómo puede ser que haya muerto de una gripe? Bueno, eh, en este momento sí hay personas que podrían regañarnos de este comentario que acabo de hacer. Este, pero sí, en la época de Mozart era un poco más normal, ¿no? Entonces, para este aniversario de su muerte se analizaban cuáles pudieron haber sido las causas de su muerte. Entonces, hay muchas historias acerca de su muerte, ¿no? Hay una, o sea, que sí es más cercano a la realidad. Él comenzó a sentir mal un día de septiembre, y entonces él le dice a su esposa, creo que me han envenenado, eh, me siento mal, ¿no? Entonces él comienza a tener esos padecimientos, septiembre, octubre, noviembre, y el 5 de diciembre cae en cama, o sea, no se levanta de su cama y comienza a hincharse. Dicen algunos libros que he leído que se hinchó a tal grado de que no podía moverse, ¿no? O sea, era algo difícil de ver. Y fallece esa madrugada el 5 de diciembre. Entonces, en la película de Amadeus, por ejemplo, señalan que fue enterrado en una fosa común, lo cual es falso. Fue enterrado en una fosa económica. Que Que es una cosa económica. una fosa económica, digamos, como en la actualidad, si fuera ser enterrado en un panteón. A lo que me refiero con económico es que para el grado o sea, Mozart era un genio desde su época, fue considerado un genio, a diferencia de otros compositores que en su época no Fueron valorados hasta después. valorados hasta después. Mozart sí fue considerado un genio, desde niño fue considerado como tal, y para la calidad de su genio, ¿no? El lugar donde fue enterrado fue haz de cuenta, en un panteón, donde, X, donde, como acá en México, por ejemplo, años después, en ese mismo lugar se puede entrar otra persona, y años después se puede entrar otra persona. Sí, ¿no? Porque la familia dejó de pagar o... ¿No? Entonces, ahí fue enterrado Mozart. Entonces, ya hasta cerca despuesito, en 1800, se sugiere que se desentierre el cuerpo de Mozart para saber qué es la causa de su muerte, ¿no? Entonces, pues no había forma de identificar el cuerpo más que la persona encargada de esta fosa dijo, bueno, pues el día que se enteró yo
le enterré un alambre en el brazo para identificarlo, ¿no? Entonces lo desenterraron, vieron que había una persona con un alambre enterrado en el brazo y le empezaron a hacer una serie de pruebas diferentes, hasta la actualidad, diferentes científicos y médicos. Y entonces, acá tengo anotadas porque no quiero errar. Hay 118 posibles causas de la muerte de No, pues bueno, ahí ya más bien agarraron la lista de las 101 muertes más comunes en... Bueno, se analizaba como los síntomas que tuvo, que fueron registrados por su padre, por su esposa, por sus familiares, ¿no? Y lo poco de información que se ha podido rescatar, o sea, información científica. Entonces te voy a decir alguno Las de los posibles posibles causas. muertes que puedo hacer. Fiebre reumática, infección por estreptococos, fallo renal, glomerulonefritis aguda, triquinosis, gripe, infección por flebitis, sífilis, envenenamiento con mercurio, antimonio o plomo y asesinato. Son uno de los O sea, posibles. bueno, pero está, o sea, de la noche a la mañana. Lo renal creo que sí tuvo una vida de muchos excesos, ¿no? Tuvo una vida de excesos, ¿sí? Que también era muy común, ¿no? O sea, bueno, para situarnos, Mozart falleció, había dicho, ¿no? En 1791. O sea, esto fue hace mucho tiempo, o sea, incluso antes de que México fuera independiente, estamos hablando de, de cuando vivió Mozart, ¿no? Entonces, una de las versiones que se planteaba es que tenía una fractura en el cráneo, se cayó un año antes a su muerte, por ahí 1790, él se cae, se golpea, se fractura el cráneo y un año después los síntomas que tuvo, algunos de los síntomas encajan o encajaban con este problema de una fractura en el cráneo, ¿no? Y el otro era, otro de los hechos es que fue asesinado por los franceses, porque Mozart fue masón, Frank masón, ¿no? O sea, Ah, sí. era parte de Y la... varios más, ¿no? Bueno, ahorita. Sí, o sea, muchos artistas, muchos políticos han sido parte, ¿no? de la masonería. Entonces, pero justo en esta época, que estaba cercana, 1791, estaban muy cercanos los conflictos que posteriormente llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces encajaba también, ¿no? Las épocas que los franceses asesinaron a Mozart porque era masón, ¿no? Ahorita vamos a ver otra cosita que tiene que ver con otro compositor acerca de los nazis, por ejemplo. Eh, Pero creo que de los masones también había visto que creo que Bach también, pero como que eran bien extremos, o sea, no solamente eran como parte de, digamos, es que no sé si es como una cultura o una sociedad, ni siquiera sé muy bien qué es como tal la masonería. la masonería, actualmente, yo tengo amigos, ¿Tienes amigos masones? este, ¿Eres masón? no, 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 Okay. digo, si fuera, dame un segundito. Sí. No, Saca tu insignia. insignia masón. Tengo amigos que son masones, ¿no? Pero en este momento ya no es una, tampoco quiero hablar cosas que no sé por completo, pero en este momento ya no es una institución de peso como lo era en ese entonces, ¿no? Ujú. Entonces eran grupos que tenían conocimientos importantísimos acerca de datos súper importantes. Eh, entonces, esa era otra hipótesis, que fue asesinado por los franceses. Y otra es que que fue envenenado con algo que se llamaba aqua tofana. Aqua tofana era un tipo de veneno que descubrió un policía romano, ¿no? O sea, esto viene de Italia, que lo descubrió porque en su época se empezaron a dar muertes muy sospechosas de hombres, ¿no? En donde sus viudas, convenientemente en ese momento, sus esposos morían por causas desconocidas, ¿no? Entonces era un veneno que era progresivo, o sea, no era que lo tomara hoy y mañana muriera, sino que lo tomaba y 2, 3 meses después, este, el Y envenenamiento. entonces nadie sospechaba, ¿no? Porque era como de a poquito. Exactamente, entonces era como
la muerte o el asesinato perfecto, el homicidio perfecto, ¿no? Como Entonces, si fuera una enfermedad que fue de 3 meses. como si fuera una enfermedad que fue de 3 meses, de 4 meses, que lo llevó a esa muerte. Entonces, esa es una parte de la vida de Mozart, que eso no sé si sea parte de la vida secreta, pero es algo que no conocíamos. La vida así específica que yo quería contar hoy, porque se me hacía súper importante, es de Robert Schumann. Antes de que nos cuente así de su vida secreta, Sí. me gustaría que me dijera o nos contara a todos cuáles son a lo mejor 2 piezas que le gustan mucho de Schumann. De Schumann. De Schumann. Me gusta mucho el concierto, su concierto para violín, ¿no? De hecho, bueno, parte de las cosas curiosas que podría decir, Schumann es alemán. Okay. Y entonces, en la época alemana de la Segunda Guerra Mundial, lo que querían enseñarle los alemanes al mundo era que era una raza superior, ¿no? Superior a todas las demás razas. Entonces, La raza aria. La raza aria, la raza pura, ¿no? Entonces, los nazis tenían como bandera la música de sus compositores, entre ellos, uno de ellos era Schumann y otro era Wagner. Incluso Beethoven llegó a ser parte de esta, ¿no? Entonces decían, pues con estos monstruos, imagínate, ¿no? Los alemanes tenemos esa capacidad de ser los mejores músicos. Y entonces utilizaron este concierto, precisamente este concierto para violín de Schumann, para decir, esto es la grandeza, pero justamente competía con el concierto para violín de Mendelssohn. El concierto para violín de Mendelssohn actualmente es por mucho más popular que el concierto de violín de Schumann, ¿no? No hay punto de comparación hablando de popularidad, es mucho más popular el de Mendelssohn. Y en mi caso, bueno, también me gusta más el de Mendelssohn, es uno de mis favoritos, pero este concierto de Schumann tiene especial importancia dentro de su vida. Y este dato, pues, que también se me hace súper interesante, es que es una de las obras que fue utilizada por los nazis para elevar la idea de que son como símbolo de la raza aria. Sí, sí. El que más, definitivamente, el compositor que más se utilizó para estos fines fue Wagner, ¿no? Esta música sí se ponía en todos lados de Wagner y era de los nazis. Pero regresándonos más de la vida de Schumann, ahora sí. ¿Es bueno, alemán? Es alemán. Nace dentro de una familia pequeña, ¿no? Y entonces me nació la idea de explicar de Schumann porque estaba analizando que una gran parte una de las cosas más fascinantes para la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Es descifrar de dónde proviene la genialidad, ¿sí? O sea, la genialidad de los genios. Hereda, se puede ver activada en el cerebro, es parte de un gen, ¿no? Entonces... Desde niños, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que es genial, desde nacido, casi. Sí. Entonces, porque es todavía una incógnita, ¿no? De saber de dónde proviene la excelencia de los genios, ¿no? Entonces, se han hecho estudios para poder descifrar eso desde Einstein, se han hecho estudios de su cerebro, de Edgar Allan Poe, de Salvador Dalí, ¿no? Y entonces nunca, no se ha descifrado todavía, pero sí se ha hecho. Y han encontrado en algunos casos, casos como el de Schumann, ¿no? Que personajes que tenían problemas mentales, ¿no? O sea, que derivaron en problemas, enfermedades mentales. Que fueron similares, por ejemplo, a Van Gogh, ¿no? O sea, la obra de Van Gogh, que es magnífica, pero que derivaba de un problema mental. Otro ¿Y cómo se fue haciendo? O sea, cuando era chico, su pintura es muy diferente a cuando ya estaba medio crazy. Sí, es una de las cosas, una de las cuestiones que
que sigue hasta ahora es pues, la pregunta, ¿no? que se hacen los científicos. O sea, ¿la genialidad es a causa de sus problemas mentales o pese a los problemas mentales son genios, ¿no? Pues, no sé si se puede llegar a una respuesta, pero sí, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, se ve como en su pintura se ve reflejada su vida, ¿no? Y entonces, en mayor medida de sus trastornos, se ve el reflejo en sus acciones, como la acción de la oreja o las acciones en su obra. Entonces, bueno, ya adelanté que Schumann se volvió loco. Spoiler alert. Bueno, pero se volvió loco, pero la vida de Schumann pues era el proceso, ¿no? A la familia de Schumann la invitan un día a un concierto pequeño que se iba a ofrecer en la casa justamente de un psiquiatra. Entonces los invitan y en esta presentación del concierto se iba a hacer la presencia, la presentación hacia la sociedad de una niña prodigio, que en ese entonces pues era una sorpresa, porque regularmente los que ocupaban los puestos musicales importantes pues eran los varones, ¿no? Y el espacio hacia las mujeres pues era reducido. Y en este caso, pues bueno, era novedad porque se abría un espacio para una niña prodigio que se llamaba Clara. Eh, este personaje de Clara tomará importancia en la vida de Schumann posteriormente. Cuando presencia Schumann el concierto de Clara, queda completamente embobado de lo que acaba de ver, ¿no? O sea, de la posibilidad o de lo que era posible hacer con la música. Yo tenía 10 años, me parece, Schumann, entonces ve a otra niña de edad semejante destrozar el piano, destrozando en un buen sentido, ¿no? Sí. Hacerlo polvo, y entonces Schumann se emociona y le dice a sus papás, yo quiero estudiar música, yo quiero ser como ella. Y entonces, pues, los papás, o sea, es una tradición ya de muchos años, los papás le dicen, pues no. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, te vas a vivir, ¿no? O sea, que estudiar música, pero formalmente, ¿qué vas a estudiar? Hazlo de hobby. Hazlo de hobby. Sí. Bueno, le dicen que no, el papá se asegura de que Schumann no vaya a estudiar música y le dice, bueno, ¿cómo se llama esto? En testamento. En mi testamento, para que tú recibas beneficios de mi herencia, pues la condición es de que tú estudies derecho, ¿no? Si tú no estudias derecho, pues no tienes acceso a mi Qué herencia. extremo, señor. Sí, pero pues bueno, fíjate, es algo común, ¿no? O sea, hasta en nuestros días se utiliza, ¿no? De que hay jóvenes que quieren estudiar alguna cuestión artística y no se los permiten los padres. Entonces, bueno, el desafío de Schumann era ese, se mete a estudiar a la Universidad de Derecho y luego decide que no, Derecho no era lo suyo. Ya había muerto su papá, le escribe a su mamá, ¿sabes qué, mami? Perdóname, lo mío son los viajes, las fiestas, las mujeres, la bohemia, ¿no? Y entonces dice, voy a poner a estudiar música. Y entonces Schumann contacta al padre de aquella niña llamada Clara, ¿no? Y el papá se llama Frederick, y lo contacta y le dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser músico como tu hija, y pues ¿cómo ves? ¿Me aceptas como alumno? Porque él era el maestro de Clara. Entonces, ahí comienza otra etapa importante en la vida de Robert, ¿no? Comienza como músico, su papá se convierte en pianista, cuando el papá lo escucha le dice, ¿sabes qué? Tienes un futuro impresionante. Solamente te pido que te vengas a estudiar 2, 3 años, un par de años conmigo, tienes un futuro impresionante. Entonces, comienza a estudiar y meses después, Schumann se lastima una mano, la mano derecha, y nuevamente se desvía su vida, ¿no? Entonces ya no puede dedicarse a ser pianista porque su mano quedó pues inservible para ser pianista y se dedica a ser compositor. Aquí hago un paréntesis. En ese entonces se creía que se había lastimado la mano por una mala ejecución técnica, ¿no? Del piano. Pero también actualmente con los estudios que se han podido hacer,
es muy probable que Schumann haya sufrido de una enfermedad que actualmente se le conoce como la distonía focal. Ah, la distonía focal, sí, sí conozco a 2 personas y me parece muy curioso conocer a 2 personas que tengan ese problema. ¿En serio? Al Aquí. maestro Tomás Barreiro, sí, Ah, ok. y a César Sánchez, se apellida, creo. Bueno, igual de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Y los 2 guitarristas y los 2 han tenido ese problema. El maestro Tomás Barreiro, que le mando un saludo, pues lo utilizó para pues volcarse en la composición y en la dirección. Y pues César lo que ha hecho más bien es la terapia para volver a tocar y creo que le va bien. Paréntesis. Y no, no, está bien. Bueno, la distonía un problema actual que se le conoce como la enfermedad del músico, ¿no? Ujú. Y está bien definido que las causas pues son, primero es únicamente, me parece, tampoco no quiero errar en el comentario, me parece únicamente le da a los hombres que tienen una carga excesiva de trabajo, se combina o se tiene que combinar con un estrés completamente e incluso con depresión, ¿no? Entonces, y haber estudiado mucho, ¿no? O sea, meterse ¿no? en el instrumento. Entonces, toda esta mezcla da como resultado la distonía focal, que es la enfermedad del músico. Entonces, los músculos ya no responden y se acabó tu O carrera. responden cuando no les están hablando. ¿No? Te impide un poquito dedicarte a la música. Bueno, se mete ahí y entonces el maestro de Schumann dice, o sea, se enojan, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que me hayas desatendido? Porque él usó una prótesis. Esa prótesis tenía el objetivo de darle fuerza a los dedos más débiles, que en este caso para los músicos uno de los dedos más débiles es el meñique, ¿no? Entonces le puso una prótesis que agarraba los otros dedos y que generaba, o la intención era generar fuerza en los dedos débiles, ¿no? Entonces se enoja el papá, le dice, pues esto es imposible, se pelean muy fuerte, muy grave, y, y comenzó una guerra entre Frederick y Robert Schumann, ¿no? Que concluye en que Robert se enamora de Clara, que es la hija de Frederick, y entonces, pues más el papá se explota este, de esta relación. No estaba autorizada por el papá. Terminan casándose, Clara y Schumann, terminan casándose y tienen una vida, pues, tormentosa, ¿no? Desde ahí está novelesco, o sea, de que se conocieran a los 10 años. A los 10 años se enamoró de cómo tocaba, el papá se convierte en el maestro de Schumann, este, y luego se enamoran, ¿no? Y luego el papá no permite esa relación, y Les luego vale. les vale, se casan, y con el tiempo Schumann empieza a tener lo que ahora conocemos como bipolaridad, ¿no? Ok. Un desorden a nivel cerebral, que en ese entonces no estaba diagnosticado, o sea, no era un diagnóstico, pero en este momento sí ya se puede diagnosticar como tal. Entonces empieza a sufrir ese desorden que era la bipolaridad. Y bueno, comienza la época eh, de mayor creación de Schumann. Este, Comienza a componer, comienza a obtener un poco de fama, pero a la vez comienza con muchos problemas a nivel personal, ¿no? Entonces sufría de depresiones profundas y sufría también de lapsos de tiempo donde tenía una energía grandísima, que es el momento en donde componía. Comienza a tener alucinaciones, ¿sí? Pobre Clara le ha de haber ido. Sí, se dice que Clara fue siempre muy paciente, ¿no? O sea, que Clara fue el motivo digamos, de un poco de la racionalidad de Schumann, fue el motivo clave, ¿no? O sea, era una pareja que se amaba a su forma en su época. Clara, Oh, repito, a su época, ¿no? O sea, no sé si en este momento sea válido o no, pero a su época Clara soportaba toda la clase de acciones que cometía Schumann. Schumann. Llega el momento en el que Schumann un día despierta, o más bien tiene un sueño, este, eh, y dice, ¿no? O sea, como que tengo sueños con un compositor,
que me está obligando a que escriba una obra y me la está dictando en el sueño, me la dictó y entonces despierta y comienza a componer, pero ya era en parte pues de sus alucinaciones, ¿no? Y, y se crea en su cabeza, se crea dos amigos imaginarios. Este, Y Schumann. compositores los dos. Y compositor los dos, o sea, incluso, incluso, pues Qué estos amigos conveniente. aparecieron en parte, o sea, eran personajes que aparecían frecuentemente en sus composiciones, ¿no? Entonces, o sea, la cabeza de Schumann era un desastre. Ya Sí, no, entre la bipolaridad y las alucinaciones, no, bueno. la bipolaridad, las alucinaciones, ya comenzaba a ser un desastre. Entonces, eh, tiene que ver lo que decía hace un ratito, ¿no? De que justamente coincide con la época en la que los nazis querían dar al mundo a entender la grandeza de la raza, ¿no? Y utilizaban la música de estos grandes compositores para decir, pues mira, este es el ejemplo de que no hay nadie como nosotros. Pero entonces coincide ya también con esta época de bipolaridad y de enfermedad mental, ¿no? Lo que chocaba un poquito con ese discurso eh, de los nazis, ¿no? Y entonces, en ese entonces, persona que sufría Algún trastorno mental, algún ya trastorno mental se iba a los campos de concentración, donde finalmente eran asesinados, exterminados. exterminados, ¿no? O eran esterilizados, en los casos menos graves eran esterilizados para que estas personas no tuvieran descendencia, ¿no? Entonces, con Schumann se la perdonan un poquito, pues, por el genio que era, ¿sí? Entonces, le Sí, seguro inventan. porque lo podían guardar en secreto, ¿no? No era Sí, como esta tenían época el que... poder tenían el poder de guardarlo en secreto, pues porque era un genio, ¿sí? Ujú. Y inventan otro diagnóstico, o sea, no dan a conocer que su diagnóstico era un desorden mental. Este, Tiene gastritis. tiene gastritis, Por eso está así medio tenso. sí. Y bueno, entonces la vida, pues, de Schumann era terrible, ¿no? Era depresión, era un encierro, era ver personas imaginarias, eh, eh, y era unas fases también de creación muy elevadas, ¿no? Llega un momento en el que Schumann le dice, ¿sabes qué? A Clara le dice, ¿sabes qué? Eh, ya no puedo más. Voy a terminar destruyendo tu vida, la mía, este, todo lo que amamos, ¿no? Ya no puedo más. Entonces se intenta suicidar, se avienta al Rin, ¿no? ¿A dónde? Al Rin, ¿Qué es el Rin? el río. ¿El río Rin? Ajá. Ajá. Se avienta, no consigue, ¿no? No consigue suicidarse porque un pescador, un lanchero ahí recoge su cuerpo Lo salva. y lo salva, ¿no? Y como lo salva, entonces Schumann dice, bueno, solito me voy a ir a meter o a internar en un hospital psiquiátrico. Ya no puedo más con esta vida. Eh, se interna en el hospital psiquiátrico. Él tenía ideas suicidas desde ese entonces, ya no podía más, y se deja morir, ¿no? Se deja morir dejando de comer. Eh, Se suicida digamos, una huelga de hambre, y ahí termina la vida de uno de los mayores genios de la música del periodo romántico, Se ¿no? murió de hambre, literalmente. Se murió de hambre, sí, eh, con una locura al por mayor. Eh, con una esposa que lo amaba profundamente, que después la esposa, Clara Schumann, se dedicó a expandir la obra de este compositor, ¿no? Era una excelente pianista, era una espectacular pianista y compositora, ¿no? Y entonces, gracias ahí, había guardado una frase, este, Dímela. eh, bueno, el médico de Schumann, que lo consultaba ahí, era el que lo atendía, había guardado el expediente que había sido secreto, ¿no? Que nunca se había podido este, conocer. Y en una de esas, dentro de ese expediente, se encontró una de estas frases medias profundas de Schumann que dice,
El deber del artista es enviar luz a la oscuridad de los corazones de los hombres. Y concluye su médico, una imagen quizá de cómo vivía la música en su psique alterada. Entonces, se me hizo bien profunda, ¿no? O sea, porque él componía porque creía que su música reparaba el lado oscuro de los corazones de los hombres. De los demás, pero nunca el de él. Sí, nunca el de él. Y entonces, bueno, no es el único compositor que ha sufrido estos desórdenes. Muchos, incluso el mismo Mozart tuvo depresiones, etapas de depresión, ¿no? Tchaikovsky tuvo otra. Pues su Requiem, ¿no? De Mozart. El Requiem de Mozart, justo él tiene que ver con la historia anterior, ¿no? De cuando siente que él ha sido envenenado, comienza con la escritura del Requiem, ¿no? Que al final no lo alcanza a terminar, pero es una obra espectacular. No sé si me hubieras preguntado de qué obras me gustan de Mozart, sin duda hubiera dicho, y si alguien de la gente que escucha esta entrevista, diría que el Requiem sin duda es una de las obras más impactantes que podremos escuchar. Igual de impactante que la historia que vivió, ¿no? Mientras la estaba componiendo. Sí. O sea, todo lo mismo que decíamos de Van Gogh, o sea, cómo se fue apagando, digamos, internamente y pues hizo a lo mejor algo genial, pero al final pues sí se puso medio crazy. No lo logró terminar, pero es espectacular. Esta misa, Requiem es una misa de difuntos, ¿no? Es espectacular. Si alguien tiene la oportunidad de escucharlo, hay un movimiento que se llama Dies Irae. El significado sería días de ira. Es espectacular. O sea, uno lo escucha y se le pone la piel completamente china. ¿Y si te da ira? Es parte de una misa, ¿no? Ya me imagino en la misa así, todos súper enojados. De una misa católica, no sé si has tenido oportunidad de estar en una misa católica. Sí. Bueno, el orden de una misa cualquiera, o sea, si fuéramos a una misa de celebración de vida, tiene un orden. Una misa de celebración de muerte también tiene un orden. Entonces, ese orden en el que se tiene que ofrecer la misa es el orden en el que está escrita la música también. Entonces, por ejemplo, cuando el padre se para y comienza con una lectura, ¿no? Esa es una parte de la misa. Y anteriormente, para cada parte de la misa, existía una parte musical. Entonces, cuando se hacía la misa para los difuntos, o sea, para la gente que había muerto, era una parte hablada por el padre y después la contraparte musical. Entonces, por eso esa misa de muertos o misa de difuntos que se llama Requiem, se integraba a una misa católica. A mí siempre todo eso de los órdenes de las canciones, he cantado en algunas misas y siempre me genera muchísimo estrés y ansiedad, y entonces ya decidí no volver a hacerlo. Bueno, actualmente, no me quiero meter en terrenos. Y métete en los terrenos. Bueno, es muy sencillo el comentario que quiero hacer. Actualmente la música que se ejecuta en una iglesia católica es muy mala, ¿no? Es terriblemente mala. Pues los ejecutantes son jóvenes que en su mayoría no tienen como una experiencia musical, compañeros de un maestro que toca la guitarra, y pareciera más una especie de rondalla, ¿no? No demerito con el trabajo de rondalla, pero es una especie de eso lo que se ofrece en una celebración de misa actualmente. Pero prácticamente toda la música, digamos, que ha trascendido con estos compositores era en honor o dedicada a Dios, ¿no? Entonces, esto que te digo, el Requiem de Mozart, era lo que se interpretaba en una misa. Entonces uno iba a una misa y las misas duraban 2 horas, 3 horas, pero la música que se ejecutaba en ese entonces era impresionante, ¿no? O sea, no cantaban la del granito de mostaza ni nada así. ¿no?
o el Padre Nuestro ahí musicalizado, eso no era así, era música, pero dura, música dura, Música, música. música. Y pues sí, sin querer al final pues escribió el Requiem pues para su propia muerte, ¿no? Sí, es algo que también se discute, ¿no? En la película, por ejemplo, de Amadeus, dicen que una persona misteriosa llegó a tocar a su puerta y le dio una bolsa con monedas de oro y le dijo, tienes que componer una misa de difuntos. Y cerró la puerta y se fue, ¿no? Y Mozart le hizo caso. Eso es lo que retratan en la película, pero bueno, esa es la parte de la dramaturgia. En realidad coincide, ¿no? Que cuando Mozart se encontró escribiendo este único Misa de Difuntos, pues coincidió con su muerte. Hay partes que sí dicen de que él sabía que iba a morir porque se sentía envenenado y la componía para su propia muerte. Bueno, hay diversas teorías que son difíciles de saber cuál será la realidad. Y creo que bueno, como que para cerrar este tema, que a mí me encantaría que siguiéramos hablando de 83 músicos más, pero yo sé que tiene una agenda muy apretada. Creo que, pues sí, en general también el resultado, sobre todo en esas épocas, pues de la vida, de los excesos, de incluso, pues, como que la fuerza que a fuerza tenían que estar componiendo, ¿no? Porque sé muy poco, la verdad, de esos tiempos, pero sé que, pues, eran como que compositores a petición, ¿no? Entonces, mm, sí, ¿no? Y Es entonces que la tenían figura del que... músico es importantísima. En esta etapa, por ejemplo, en la etapa de Mozart, de Haydn, de Bach, la figura del músico era importantísima para la iglesia, ¿no? Entonces, cada capilla, cada iglesia tenía su músico de cabecera, que su única función era crear música para las celebraciones divinas, ¿no? Entonces, toda esta música que nosotros ahora escuchamos como parte del repertorio de la música sinfónica, la mayoría está completamente dedicada a Dios, ¿no? Y dedicada a la Iglesia Católica. A muchos no les gustará, ¿no? Esta parte, pero es así. Este, esta música, su origen se da en la celebración pues en la celebración de la vida y muerte de Dios. Y lo abro desde sin meterme en el Sí, plano sí, son religioso, hechos, son hechos. son hechos, son datos. Y pues también que había ciertas élites, o sea, no era lo mismo ser el compositor de la capillita del pueblito a ser el compositor del rey o ser el compositor del Vaticano o demás, ¿no? Sí, 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 sí. Cada capilla tenía su peso. No sé si lo viéramos como en tiempos actuales, tenía más peso el compositor o el músico principal de la villita, ¿no? Ujú. Al músico compositor de la iglesia del Palmar, por ejemplo. Sí, Y entonces, entonces yo creo que también, o sea, cuando ves sus historias, te das cuenta que también mucho como que estas, incluso clases o, pues sí, élites que había incluso dentro de los músicos y los compositores, pues también llegaron a afectar en gran parte el tipo de vida que tenía cada uno. claro, porque pues pasa, es muy común verlo hasta en la actualidad, ¿no? Yo tengo diferentes amigos que durante su primaria, por ejemplo, estuvieron en educación religiosa, ¿no? Y su vida, que giraba en torno a este tipo de educación religiosa, se vio influida por este tipo de información que ellos recibieron, ¿no? En algunos, al momento de dejar ese tipo de educación, había una liberación de, de, de todos estos preceptos que ellos recibían, de cómo era la forma en la que se tenían que conducir, cómo tenían que hablar, cómo tenían que comer, cómo tenían que creer, que pensar, ¿no? Incluso había escuelas que no se podían mezclar hombres con mujeres, o había escuelas que eran exclusivas de mujeres y donde las mujeres les enseñaban una serie de conceptos morales, éticos, ¿no? Que tenían que ver con una religión específica. Entonces, cuando ellas dejaban o daban un paso, o ellas o ellos daban un paso a otro tipo de educación, venía una parte, no sé, de liberación, ¿no? O lo contrario. O se te Hasta da. de ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba en ese entonces. Todo lo que ellos tenían que hacer tenía que ver con Dios y había compositores que
o no creían en Dios, o no creían en ese Dios, ¿no? O tenían el mismo rencor, cualquier tipo de sentimiento hacia la iglesia, y entonces una era la música que componían y otra era su forma de vida. Entonces, sí, Mozart tuvo una vida de excesos, llena de excesos, de mujeres, de alcohol. Schumann era muy normal en ese entonces que tuvieran miles o cientos de hijos, ¿no? Que tuvieran decenas de parejas. Y esa fue su vida. Ah, qué fuerte. Y pues sí, yo creo que espero que les hayamos puesto la cosquillita a los que nos están escuchando para que se pongan a investigar un poquillo con Papá Wikipedia sobre las vidas de estos compositores, porque hay cosas muy interesantes de cada uno de ellos. Y pues no tengo nada más que agradecerle, maestro director, queridísimo Sergio, por haber aceptado la invitación. Espero que regreses cuando tú quieras, hablar de lo que tú quieras. Ahora yo te dije de qué hablar. Y La próxima vez tú ventaneando, decides. ¿no? ¿Cómo fue el cartel, ventaneando, Sí, bueno, sí, Ventaneando Edición Barroco. ventaneando barroco? Sí, podríamos haber hecho un ventaneando ahí, pero este, con esto de con quién anduvo, con quién salió, a quién le puso el cuerno. Pero es real, ¿no? O sea, escuchar este tipo de detalles u otros más digamos, con más sentido de chisme, Ujú. genera interés, ¿no? Y es real porque, por ejemplo, en esta época se puede medir a través de, por ejemplo, Spotify, cuando sucede una acción de cierto personaje, ¿no? Se ve reflejado en el número de reproducciones que hay en su música. ¿Sí? Entonces, si murió tal compositor o tal cantante, y vas a Spotify y sube como la espuma su música. Si hizo una acción que genera, digamos, morbo, sube su música, ¿no? Entonces, bueno, si de pronto las personas que puedan escuchar este tipo de charlas les genera así como, a ver, vamos a ver Schumann, si estaba loco. Bueno, loco es una palabra muy fuerte, ¿no? La digo con todo respeto. Tenía sus problemitas, Si sus tenía problemas. problemas, ¿no? A nivel cerebral, voy a ir a ver cómo es que componía. O sea, cómo compone alguien que este tipo que está dando esta charla, un genio, alguien que dice que es un genio y que además tenía problemas mentales, bueno, quiero ir a escuchar qué es lo que componía. ¿Sí? O sea, si tiene que ver lo que le está diciendo con el resultado que voy a escuchar. Entonces estaría padre, ¿no? Si cualquiera le interesa y puede irse para allá, está bien. Si alguien tiene como El dudas, concierto para violín. el concierto para violín, si alguien tiene dudas, ¿no? De más música, y ahí está mi nombre, bueno, me escribe, me manda un mensaje y con gusto le haría una recomendación de que podrían escuchar. Y pídanle que regrese, por favor, en los comentarios. Pídanle que regrese al nuestro Sergio y propongan de qué quieren que hable el maestro Sergio Suárez, porque él sabe muchas cosas, ¿eh? Nos puede Ya, contar de muchas aventuras en el escenario, abajo del escenario, sí, tiene algunas aventurillas. guiando niños, eso está muy cañón. Aventuras, como a eso me refiero, ¿no? Como aventuras, o sea, lo que ya vemos en el escenario es una cosa, y lo que uno pasa atrás en el escenario, ya sea en el teatro o en los ensayos previos, y eso es otra cosa. En los camiones luego que mandan. Sí, Bueno, hay de todo, y entonces espero que regrese, que lo vea aquí por aquí pronto, aquí en su casa. Y pues muchísimas gracias por haber sido muchísimas gracias a ti por invitarme. Se me pasó bien rápido, una hora, ya nos aventamos platicando, se me pasó bien rápido. Me encantaría hablar más. Me gusta, ¿no? O sea, me gusta si hay un tema, pero me gusta también si se da una charla casual donde pueda yo resolver algunas preguntas o dudas, también con gusto. Entonces, pues creo que eso sí, estaría muy bueno, hacer una sección así sin título y que la gente nos preguntara cosas. Bueno, sí, usted. si ellos preguntan. No, es que a mí se me hace muy interesante también tu trabajo, ¿no? Porque tú estás del otro lado del, Estaba.
digamos, de lo que estás estando. Y tuviste una experiencia fuerte. Con fuerte me refiero a que era un reto, ¿no? Era un gran reto. Entonces, convivir, coincidir, hacer coincidir a un grupo de personas, y sobre todo personas que considero que son extremadamente analíticas, como podrían ser los artistas, ¿no? Es súper difícil. Entonces, tú conoces perfectamente eh, ese lado. Entonces, hiciéramos un programa donde la gente también te preguntara qué experiencias has tenido como directora, pues estaría bastante padre. Pues ya saben, pongan en los comentarios hashtag Sergio vuelve. Y pues el día que usted quiera, de verdad espero que si lo vuelvo a invitar me vuelva a aceptar así con tan bonito, que es que no sé cómo decirlo, pero o sea, que así tan, sí, claro, no, Sí, no, hagamos un proyecto que empieza, un proyecto, pues que es totalmente independiente y pues confiar en él, de verdad que le agradezco muchísimo y también pues a toda la gente que nos está escuchando. Este programa es totalmente, como les digo, independiente, todos los miércoles a las 8 de la noche. Pues muchísimas gracias, Sergio. De no. verdad. Inés, cuando quieras, tú nada más dime, si me dices 15 días, programamos y hacemos. Yo ahorita tengo tiempo libre, ¿no? O sea, tengo 8 días. Hashtag la vida de la pandemia. Y más para los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos nosotros, ha sido todavía más pesado, ¿no? Pesado a nivel el desarrollo de su profesión, ¿no? Entonces, yo tengo 8 meses que no me paro en un escenario, no me paro a dar clases, no tengo enfrente a un grupo de músicos, entonces tengo mucho tiempo libre. Así que cuando Muy gustes. bien, pues ya oyeron, Sergio vuelve, así que ya solamente será afinar la fecha, pero muy pronto, esperemos antes de que acabe este año, nos volvamos a reunir, hacer un Vale, especial de fin de año. vale, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.